Mi nombre es Alaric, un erudito de lo oculto y lo prohibido. Mi vida ha sido dedicada a descifrar los enigmas del pasado, a desenterrar verdades enterradas bajo capas de mito y leyenda. Fue así como me encontré con la leyenda de los sellos del Lich, una serie de artefactos antiguos que supuestamente conferían poder inimaginable a quien pudiera liberarlos. La historia hablaba de un poderoso hechicero conocido como el Lich de Harrowcrest, quien había gobernado estas tierras con mano de hierro hace siglos. Se decía que el Lich había encerrado su poder en 5 sellos, dispersándolos por todo el castillo para proteger su legado de aquellos que buscaran robarlo. Intrigado por la historia, decidí emprender un viaje hacia Harrowcrest en busca de los sellos perdidos. Acompañado por un pequeño grupo de aventureros valientes pero temerosos, nos adentramos en el bosque sombrío que rodeaba el castillo, siguiendo las antiguas sendas que apenas mantenían su forma. La llegada al castillo fue como entrar en un sueño macabro. Las piedras estaban cubiertas de musgo y hiedra, las ventanas rotas dejaban pasar la luz de la luna en fragmentos irregulares. El aire olía a podredumbre y a algo más, algo que se retorcía en las sombras y se escondía entre los rincones oscuros. Nuestra primera tarea fue explorar los pasillos laberínticos del castillo en busca de pistas sobre los sellos perdidos. Nos enfrentamos a trampas antiguas y criaturas que acechaban en la oscuridad, cada paso aumentando nuestra sensación de inquietud y peligro. Después de días de exploración, finalmente encontramos el primer sello. Estaba escondido en una cripta profunda, protegido por una serie de pruebas y encantamientos mortales. Con manos temblorosas, levanté el sello del pedestal donde descansaba, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda mientras la oscuridad parecía cerrarse a nuestro alrededor. Pero liberar el primer sello fue solo el comienzo de nuestra pesadilla. A medida que recuperábamos los restantes, una presencia ominosa parecía seguirnos por los pasillos del castillo. Sombras se movían en las esquinas de nuestros ojos, susurros susurraban en las noches sin luna, y el aire mismo parecía vibrar con una energía maligna. Fue durante nuestra búsqueda del último sello que las cosas tomaron un giro oscuro. Nos adentramos en las profundidades del castillo, siguiendo un rastro de pistas dejadas por el Lich hace siglos. Pero cuanto más nos acercábamos al sello final, más intensa se volvía la sensación de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Al llegar a la cámara final, nos encontramos frente a una puerta cubierta de símbolos arcanos y ominosos. Con un sentimiento de presagio, empujamos la puerta abierta y entramos en la habitación, solo para ser recibidos por una visión que heló nuestra sangre en las venas. En el centro de la habitación, rodeado por una luz mortecina, yacía el último sello del Lich. Pero no estaba solo. Una figura encapuchada se alzaba sobre él, su presencia emitiendo una oscuridad tan densa que apenas podíamos respirar. Era el espíritu del Lich, despertado por nuestra búsqueda imprudente y sediento de venganza. Con un grito de terror, intentamos huir, pero las puertas se cerraron de golpe, sellando nuestra salida. La figura encapuchada se acercó lentamente. Sus ojos brillaban con una luz fría y despiadada. «Habéis desatado fuerzas que no podéis controlar», susurró con una voz que parecía arrastrarse desde el más allá. «Ahora pagaréis el precio». Desde ese día, el castillo de Harrowcrest ha permanecido cerrado y abandonado, sus muros envueltos en sombras y secretos. Se dice que aquellos que se aventuran dentro nunca regresan, perdidos para siempre en las profundidades del terror que yace en su interior. Y mientras el bosque susurra con voces olvidadas y los vientos gimen con lamentos antiguos, la leyenda de los sellos del Lich perdura como una advertencia para aquellos que buscan desafiar lo desconocido. Sin embargo, la historia no termina aquí. A pesar del peligro y la maldición que acechan el castillo, los rumores sobre los poderes de los sellos continúan atrayendo a valientes y codiciosos. Tal vez algún día, alguien más se atreva a desenterrar los secretos del Lich de Harrowcrest, pero solo el destino decidirá si serán héroes o víctimas de la oscuridad eterna. La noche en que todo cambió para siempre, estaba decidido a enfrentar al espíritu del Lich y poner fin a su reinado de terror de una vez por todas.
Armado con la determinación y el conocimiento que había acumulado a lo largo de los años, me adentré en la cámara final, dispuesto a enfrentar lo desconocido. La figura encapuchada se volvió hacia mí cuando entré, sus ojos ardiendo con una furia antigua. ¿Qué pretendes, intruso? Su voz resonó en las paredes del castillo, enviando escalofríos por mi espina dorsal. Vengo en busca de respuestas, respondí, mi voz temblorosa pero firme. Quiero saber por qué te aferras a este lugar, por qué buscas venganza contra aquellos que osaron liberar tus sellos. El espíritu del Lich dejó escapar una risa que hizo eco en la habitación, llena de amargura y desprecio. ¿Respuestas? Las respuestas solo conducen a más preguntas, mortal. ¿Crees que puedes comprender los motivos de un ser que ha existido por siglos? Sin embargo, a pesar de su desdén, algo en sus palabras resonó en mí. ¿Qué era lo que realmente impulsaba a Lich a retener su poder, incluso más allá de la muerte? ¿Qué oscuros secretos guardaban los sellos que tanto había anhelado liberar? Decidido a descubrir la verdad, me lancé hacia adelante, enfrentando al espíritu del Lich en un duelo de voluntades y poderes arcanos. La habitación se llenó de destellos de luz y sombra mientras luchábamos, cada uno luchando por imponer su voluntad sobre el otro. Pero mientras la batalla continuaba, me di cuenta de que el verdadero poder no residía en los sellos ni en las habilidades mágicas del Lich, sino en la fuerza de mi determinación y la convicción de mi propósito. Con un último esfuerzo, canalicé toda mi energía en un ataque final, rompiendo las defensas del Lich y liberando su espíritu atrapado en un destello de luz deslumbrante. Cuando el resplandor se desvaneció, me encontré solo en la cámara final. El silencio llenando el aire, donde antes había habido caos y conflicto. Los sellos del Lich yacían dispersos por el suelo, su poder ahora neutralizado por mi intervención. Con una sensación de triunfo y alivio, recogí los sellos y los guardé en mi bolso, sabiendo que era mi responsabilidad asegurarme de que nunca cayeran en manos equivocadas nuevamente. Mientras salía del castillo de Harrowcrest, el sol se elevaba en el horizonte, iluminando el paisaje con una luz nueva y renovada. La leyenda de los sellos del Lich había llegado a su fin, pero mi viaje apenas comenzaba. Con los sellos a salvo en mi posesión, estaba listo para enfrentar nuevos desafíos y explorar los misterios que aún esperaban ser descubiertos en este mundo y más allá. Y así, con un paso firme y un corazón valiente, me embarqué en mi próxima aventura, listo para enfrentar lo desconocido con una determinación renovada y una mente abierta. La historia de los sellos del Lich estaba lejos de terminar, y yo, Alaric, lo sabía mejor que nadie. Mientras descendía por la colina que albergaba el castillo de Harrowcrest, la sensación de alivio y victoria que había sentido al derrotar al espíritu del Lich comenzó a desvanecerse, reemplazada por una inquietante certeza de que algo más acechaba en las sombras de mi mente. Los días siguientes fueron de un torbellino de pensamientos y emociones. Los sellos, ahora en mi posesión, parecían irradiar una energía oscura y pulsante que perturbaba mis sueños y me hacía cuestionar la seguridad de su nuevo escondite. Decidí llevarlos a la Torre de los Eruditos, una antigua fortaleza conocida por sus arcanos sellos de protección, ubicada en lo profundo del bosque de Ebonwood. Mi viaje fue solitario y lleno de peligros. Los caminos eran traicioneros y el bosque, densamente poblado de criaturas que parecían estar atraídas por el poder de los sellos. Sin embargo, mi determinación se mantenía firme. Cada paso me acercaba más a la torre y a la esperanza de un refugio seguro para los sellos. Finalmente, después de días de viaje arduo, las imponentes torres de la fortaleza se alzaron ante mí, sus muros antiguos resplandeciendo bajo la tenue luz del atardecer. Los guardianes, sabios y magos que residían allí, me recibieron con asombro y preocupación al escuchar mi relato sobre los sellos y mi confrontación con el Lich. Una vez dentro de la torre, los sellos fueron puestos bajo estricta vigilancia y protección mágica. Los eruditos comenzaron a estudiar los artefactos, intentando desentrañar sus secretos y desactivar cualquier trampa o maldición que pudieran contener.
Pero mientras ellos trabajaban, una inquietud persistente seguía royendo en mi mente. Durante la primera noche en la torre, fui despertado por un susurro, un murmullo apenas audible que parecía provenir de las profundidades de mi conciencia. Me levanté de la cama y, sin saber por qué, me dirigí hacia la cámara donde se guardaban los sellos. Al llegar, encontré a los eruditos en pleno trabajo, sus rostros tensos y concentrados. «Algo no está bien», dije en voz baja, mi voz resonando en la sala de piedra. «Siento que los sellos no son lo que parecen. Hay más en ellos de lo que hemos descubierto hasta ahora». Los eruditos me miraron con sorpresa, pero también con una chispa de reconocimiento en sus ojos. «También lo hemos sentido», admitió uno de ellos, un anciano de barba blanca y mirada sabia. «Estos sellos están imbuidos con una magia antigua, más oscura de lo que habíamos anticipado. Pero hay algo más, algo que aún no podemos entender». Esa noche, mientras los eruditos continuaban su trabajo, me sumergí en los antiguos textos y manuscritos de la torre, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre el verdadero propósito de los sellos. Las horas pasaron, y finalmente encontré una referencia en un tomo polvoriento que hablaba de un antiguo pacto, una unión entre el Lich de Harrowcrest y entidades del más allá, seres cuya mera mención hacía temblar a los más valientes. Los sellos no solo contenían el poder del Lich, sino que también servían como llaves para abrir un portal a un reino de sombras y horrores inimaginables. Entendí entonces que mi victoria sobre el Lich había sido solo una pequeña parte de una lucha mucho más grande y aterradora. Con el amanecer, reuní a los eruditos y compartí mis descubrimientos. El pánico se apoderó de algunos, pero la mayoría se preparó para la tarea titánica que teníamos por delante: neutralizar los sellos y evitar que el portal se abriera. Días se convirtieron en semanas mientras trabajábamos sin descanso, combatiendo las fuerzas oscuras que los sellos atraían. Con cada avance, las sombras parecían crecer y la tensión en la torre aumentaba. Pero finalmente, en una noche de tormenta, logramos desactivar el último de los sellos, sintiendo un alivio palpable cuando su energía oscura se disipó. La amenaza inmediata había sido contenida, pero los sellos seguían siendo un peligro potencial. Decidimos dividirlos y ocultarlos en lugares seguros y protegidos por poderosos encantamientos, asegurándonos de que nunca más pudieran ser reunidos. Así, con una mezcla de cansancio y alivio, me despedí de la Torre de los Eruditos y emprendí mi camino hacia nuevas aventuras. Aunque la oscuridad del Lich de Harrowcrest había sido derrotada, sabía que el mundo estaba lleno de misterios y peligros que aún esperaban ser descubiertos. Con una mente renovada y un corazón valiente, estaba listo para enfrentar lo desconocido, sabiendo que mi verdadera batalla estaba apenas comenzando.